bienvenidos al tercer episodio de estos podcasts, a los cuales hemos titulado Charlas de Vida, porque efectivamente esos son charlas de vida, de nuestras vidas, y esperamos ser de mucha bendición para ustedes. Aquí está otra vez conmigo mi amado esposo, Pastor Alex. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? ¿Está bien? Bien, ¿Todo bien, bien? ¿Está gracias. contento de estar en este tercer desafío de Sí, esta grabación, de este sí. episodio? Y siempre contigo, obviamente, Ah, siempre voy a no, estar definitivamente las cosas siempre voy a son estar mucho contento. mejor conmigo a tu Sí, lado. los saludo a todos en este día, esperando que todos se encuentren muy bien. Amén, amén. Pues sí, le damos la bienvenida a toda nuestra audiencia. Sabemos que ya hay algunos que nos han estado oyendo, hemos recibido algunos mensajes por interno diciéndonos, contándonos qué les sucedió al oírnos. Hay otros que se sienten bendecidos, tal vez no necesariamente identificados con alguna de nuestras historias, pero sí bendecidos porque evidentemente también el mensaje es para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que bienvenidos y estamos contentos de estar una vez más con ustedes. ¿Y en qué quedamos, amado mío, en el episodio anterior para poder seguir relatando? Quedamos en el año y medio aproximadamente que estuvimos sin el apóstol Lucas. Ah, ok, ok, Usted y contó, empezamos, sí, exacto, usted exactamente. contó, ¿cierto?, de que en el año 2008 aproximadamente él fallece y desde ahí quedamos prácticamente solos por un año y medio. Así es. Bueno, y qué importante comenzar y retomar este tema con mucha... de hecho, es un tema de gran relevancia, ¿verdad? Nosotros hemos aprendido en esta estación apostólica en la que estamos, entendiendo el mensaje de la verdad presente, cuán relevante, cuán importante es tener un hombre de Dios, un hombre o una mujer de Dios en tu vida, o sea, o padres en la fe, ¿verdad? Inclusive para el cumplimiento del propósito de Dios, de aquellos que Él llama, ¿verdad? Para el servicio, para el ministerio. Esta falta, esta carencia de este principio ha traído, ¿verdad? De alguna manera desorden y dolor, creo yo, Sí, en la iglesia. Creo que ha mm, traído desorden y dolor. Por eso es que es tan importante el tiempo que vivimos en respecto a las cosas que hemos ido aprendiendo en este caminar, porque, porque el mismo tiempo nos ha permitido ver esto. Mediante, hemos viajado, estamos en otras iglesias, en otras naciones, ¿verdad? Haciendo nuestra labor, hemos podido darnos cuenta la gran necesidad de entender estos principios mm, tan relevantes que traen inclusive, traen identidad, seguridad, traen amén, así es. propósito, el hecho de poder estar conectados con los hombres de Dios para tu vida, los que han recibido una asignación divina para guiar la vida de aquellos que son hijos de Dios. Esta es la manera como Dios escogió hacer las cosas. Y efectivamente nosotros cuando perdimos al apóstol Lucas fue un proceso difícil. Yo recuerdo que sentí el dolor que sentí cuando ahora perdí a mi padre. O sea, yo tuve 3 días con mucha tristeza, con mucho llanto. No entendía en realidad bien qué era lo que nos estaba pasando. Fue difícil, ¿te acuerdas que fue difícil? Fue muy difícil porque nosotros con el apóstol Lucas tuvimos una relación bastante íntima, ¿verdad? Cuando él Sí, venía a Chile, él se quedaba en nuestra casa, dormía en nuestra habitación, le preparábamos nuestra habitación. fue Yo recuerdo hermoso. que muchas veces hicimos de aquella, como la mujer que habla y relata la escritura con el profeta, que cada vez que venía Sí, el hombre de Dios, ella le preparaba una habitación. Y le mm, preparó una habitación, le puso una cama, una mesa, un velador, una lámpara. Siempre mm. lo puso por encima de Eliseo. ella, del profeta. Ujú. Y ella lo puso por encima porque la habitación se la preparaba en el aposento alto, en el lugar más alto. Sí, Y yo sí. creo que eso fue también nuestra gran vivencia. Nosotros hicimos eso sin saberlo, oye, porque en realidad todo este entendimiento y todo lo que nosotros hoy día comprendemos, lo hicimos sin saberlo, sin tener un nombre o un título, digamos, la enseñanza o la misma doctrina.
nosotros actuamos de manera muy natural, con un corazón sincero, porque siempre hicimos eso. Nosotros esperábamos con ansia su llegada a Chile. Y Sí, preparábamos alrededor de él toda una fiesta, por decirlo de alguna manera, de recibimiento. Nos sí, de organizábamos con honra. los hijos de la casa, los chicos nos acompañaron, que estos que nos han acompañado también siempre a nosotros en todo, los que nos han apañado en el ministerio, estas personas que Dios levantó alrededor de nuestras vidas. Tampoco podemos dejar de honrarlos y reconocer a ellos que han estado, a Héctor, Carolina, Cintia, Cristian, Guigo, Denise, los Claro. primeros que estuvieron con nosotros acompañándonos. Hoy En- son pastores en la casa, pero sí. ellos eran parte también muy importante en esta preparación que nosotros le hacíamos de llegada al apóstol Lucas a nuestra casa. Sí. Él guardado, y todavía él tiene una parte muy importante en nuestros corazones. Fíjate que hablando, escuchándote hablar, la verdad que es muy importante un padre. Por eso que vemos también tantas carencias el día de hoy en, en lo natural, ¿cierto? El no tener un padre hoy es sinónimo de pobreza, sinónimo de confusión, sinónimo de identidad. Familias crecen de una manera disfuncional. Es muy importante un padre. Y así es en lo espiritual. Si no tenemos ese padre espiritual, creo que estamos carentes de propósito. No podemos entender o llegar a ese cumplimiento de plenitud en el Señor. En lo natural se requieren los padres. De hecho, se habla, ¿no?, de los padres de la patria. Yo creo que es muy importante eso, entenderlo, de que necesitamos nosotros entender la importancia de un padre. Así es, así es. Cuando nosotros pasamos por este proceso, ¿verdad?, de orfandad. Yo hice mención en el episodio anterior de que fue un tiempo muy difícil, muy difícil. Sentimos literalmente la ausencia de este hombre de Dios para nuestras vidas. Y después de mucho tiempo de estar clamando por este periodo, yo recuerdo las noches eh, se volvieron días, ¿verdad? Recuerdo que en ese entonces vivíamos en una parcelación, y en medio de la noche yo salía a orar y le decía a Dios y le gritaba de alguna manera, porque yo quería hacerme escuchar, yo quería saber que Dios me oía, me quería asegurar de que Él me oía, que teníamos una gran necesidad de un hombre, que nos sentíamos solos, que nos sentíamos, de alguna manera, puedo también entender a aquellos que experimentan abandono. Nosotros nos sentíamos de esta forma y clamábamos por un hombre. Y recuerdo que Dios en un momento nos dio un sueño y al entregarnos un sueño nos mostraba y nos revelaba a través de ese sueño la persona con quien nosotros, o quién podría ser ese padre por el cual estábamos nosotros clamando. Y bueno, nosotros en ningún momento quisimos, de hecho, faltar a nada, porque todo esto fue mediante, inclusive nos manteníamos en esta oración. Nos fuimos de aquellas personas que van de casa en casa y la búsqueda de un hombre, digamos, con reconocimiento, o que estábamos buscando a alguien que tuviera un gran nombre. De hecho, cuando nosotros Que pasamos tuviera este una periodo, congregación grande, claro, tantas o que cosas tuviera que dinero, o exacto. sea, buscándolo con una intención equivocada. De hecho, acuérdate que mientras estábamos en ese proceso, cuántas personas, cuántos hombres vinieron a la casa, a la congregación, a decirnos prácticamente que eran nuestros padres sin nosotros haberlos llamado, ¿verdad? Era como que de pronto, increíble, ¿eh? Es increíble analizar esto, porque de pronto como que todos se enteraban que ya no teníamos padre y empezaban a llegar algunos de distintos lugares. Nos ofrecieron un programa radial, nos ofrecieron un programa en la Enlace. televisión, para no mencionar nombres, un programa de televisión. Nos ofrecían tantas cosas, nos tiraban el manto, recuerdo, en más de alguna reunión, hasta un manto, una chaqueta nos tiraban encima, como poniéndolo por señal de cobertura y de manto. Me recuerdo que en ese tiempo también la iglesia experimentaba todo ese mover carismático
del manto y de las banderas y tantas cosas que también nosotros fuimos participantes. Sin embargo, nosotros no dimos un paso en falso. Nosotros estuvimos esperando y esperábamos una respuesta de Dios. Esperábamos una respuesta de Dios. No nos fuimos con cualquiera. No nos fuimos por quien nos pareció ni por aquello que nos ofrecían, sino que nosotros esperábamos al hombre de Dios que había sido asignado por Dios que continuara el plan de Dios, en otras palabras. Claro. ¿Verdad? Porque muchas veces las decisiones nuestras humanas pueden terminar llevándonos a lugares Claro. donde Dios jamás pensó llevarnos. Pero nosotros, por nuestra propia cuenta, muchas veces entramos en lugares que no tienen nada que ver con Dios. Y esas cosas las que tú y yo siempre hemos tratado de asegurarnos de que así fuese, que así sea siempre y seguirá siendo siempre, porque si no es Dios que nos dirige, si no es el Señor el que cumple ese propósito por el cual nos llamó y que se haga algo que tanto Alex y Vanessa quieren, entonces en realidad no tiene mucho sentido estar en esto. Sin embargo, nosotros nos aseguramos de que fuese Dios que nos respondiese. Y nunca voy a olvidar el primer sueño donde por primera vez vimos a quién sería el sucesor, nuestro Padre espiritual. ¿Te recuerdas? Lo habíamos conocido al apóstol Ben Clingan en un congreso en República Dominicana. Tuvimos un encuentro de pasillo con él. ¿Te acuerdas? Nos saludó, yo recuerdo. Fue Él una cosa terminó bastante... de ministrar y cuando baja de la tarima, nosotros estábamos cerca del pasillo por donde él pasa y nos saluda. Claro, y Sí. fue un saludo Sí. como cualquier otro cuando alguien está en una conferencia o algo y de repente la persona pasa por tu lado y te saluda y él nos saludó. Exacto. Bastante también, Sí. un poco extraño, pero nos saludó. Y nosotros, bueno, fue la primera vez que tuvimos ese contacto visual con él. Y luego cuando empezó nuestro clamor, nuestro deseo, nuestro anhelo de pedir a Dios un Padre espiritual, recuerdo que el primer sueño fue con él. ¿Recuerdas? Y estaba él Cuéntalo el Mama sueño. Sonia, su esposa, los chicos, sus hijos, y nosotros estábamos en ese sueño con ellos como familia. Y recuerdo que en el sueño nosotros caminábamos por la berma de una calle, y nos íbamos siguiendo todo en filita. Ellos iban delante de nosotros, tú y yo, Rodrigo y Aileen detrás. Íbamos detrásito de ellos caminando ahí como balanceándonos en la cuneta. En Chile decimos cuneta y en otros le dicen berma, si no me equivoco, a ese término. Y wow, yo desperté con ese sueño y dije, ¿qué es esto? ¿Verdad? ¿Qué es esto? Y empezamos ahí ya a seguir en nuestra oración, en nuestro clamor, hasta que pasa otro tiempo y volvemos a tener un segundo sueño. Yo tuve un segundo sueño y ya en este segundo sueño lo veía a ellos dos en cama con nosotros, todos acostados en una misma cama. Claro, ya. Ya uno dice, bueno, esto como que huele a pacto, Sí, sí. huele a algo mucho más grande, mucho más Exacto, profundo. sí. Y ya me recuerdo que un día despertaste tú con un sueño. Claro. Y bueno, y ese sueño lo podrías contar tú también. No, si ¿Hay quieres lo consejo? cuentas tú, no hay problema. No, cuéntalo tú mejor. Yo reduje muy bien sintetizé en mi Sí, sueño. una de las cosas que quiero rescatar y decir que es muy importante esperar. Cuando pasas esas etapas que son difíciles, es muy bueno esperar, porque si hubiésemos tomado decisiones a la ligera y nos hubiésemos llevado por la tentación de todas las cosas que nos estaban de hecho ofreciendo en ese momento, chuta, no hubiésemos equivocado, hubiésemos... Es que hoy No, nada sería. Nada de esto sería. sería. Nada Es sería. increíble que nada de esto sería. Entonces, es muy bueno esperar. Y por el otro lado, hablando de los sueños, yo hablé con el Señor porque Él te estaba mostrando puros sueños a ti. Entonces dije, bueno, oré al Señor y una noche Él me muestra al apóstol Ben, ¿cierto? Estábamos como en el Caribe, había un camino de tierra en medio de dos mares. Y Él me empieza a llamar desde lejos y empieza a entrar al mar. Entonces
yo lo empezaba a seguir a él. Cada vez que él me hacía con su mano que fuera hacia donde él, yo iba, pero en un momento él decidió entrar al mar y bueno, él empieza a entrar al mar y se daba vuelta. Cuando iba entrando al mar se daba vuelta a ver si yo iba detrás de él. Bueno, ese sueño me impactó. ¿Te acuerdas que amanecí contentísimo esa mañana? ¿No? Y ya era la confirmación de que algo iba a suceder, Correcto, ¿no? correcto, tal cual. Esa era ya digamos, la tercera vez. La tercera Hoy vez, entendemos qué es lo que es el el 3. número 3 Sí, también, sí, ¿verdad? sí. Las De aguas, cómo, sí, todo, de ¿no? cómo Dios, ¿verdad? Vino por tercera vez a hacernos ver Mm, que Ben Kleinhan, Sonia Kleinhan, sí. eran los hombres que él había asignado para nosotros. Y Mm, ahí es donde es la importancia. Por eso es que es tan relevante. Yo por eso que me quiero hacer este hincapié en que no es que uno va de casa en casa. Si en lo natural no sucede, tampoco puede suceder en lo espiritual, ¿verdad? Los hijos naturales, en nuestra casa, mi hijo, Rodrigo, Ailín, ellos no andaban buscando a sus padres en otras casas, o si cuando uno podía decir ciertas cosas que a ellos no le agradaban, ellos no decían, ya entonces me voy a ir a otro lugar a buscar otros padres, por ejemplo, ¿verdad? Porque los padres son los padres, Dios mm, los asigna, tanto en lo natural como también en lo espiritual. De hecho, una verdad natural es una verdad espiritual. así De hecho, es. nosotros vivimos eso inclusive con el apóstol Lucas, por eso nosotros siempre estuvimos ahí, nunca nosotros miramos para el lado, Mm. no necesitábamos mirar para el lado, Yo creo que hay muchos no, que están no, en la casa de los tíos eh, todavía. y no necesitábamos nosotros mirar para el Mm, lado ni buscábamos nada, digamos, en particular. Nosotros, así como la Biblia dice en el libro de Ruth capítulo 1, versos 16 y 17, me gustaría leer esa escritura, porque esta relación de paternidad o padre-hijo eh, tiene un peso espiritual tremendo, que así si es. no se lleva a cabo, no se guarda este gran principio, entonces hay carencia de propósitos, de establecimiento, puede llegar a ser clave en tu avanzar en Cristo. Y no necesariamente ministerialmente, sino que tu propia vida, tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos, porque esto es una bendición que alcanza generacionalmente. Por eso es que es tan importante, y me recuerda esta escritura que está ahí en el libro de Ruth, capítulo 1, versos 16 y 17. Habla, y para quienes conocen la escritura, habla y relata la historia de Noemí, quien era suegra de dos mujeres, una llamada Orfa y la otra Ruth. Sin embargo, por la vivencia que ellas tienen, llega un momento en que Noemí le ofrece a sus dos yernas volver a la casa de sus padres, porque recuerda que ellas quedaron viudas porque se murieron Elimelec, el padre, que sería el esposo de Noemí, y sus dos hijos, porque ellos murieron en Moab. ¿Te recuerdas que la escritura relata eso? Entonces viene Noemí y le ofrece a estas mujeres, que eran dos mujeres moabitas, regresar a la casa de sus padres. Sin embargo, vemos la respuesta totalmente distinta de la una como la otra. La respuesta de Orfa fue totalmente distinta a la respuesta que dio Ruth, porque la escritura habla que Orfa aceptó esa invitación que le dio Noemí y dice que ella De besándola irse. la besa en la mejilla Mm, y se va y se regresa a la casa de sus padres, ¿verdad? Sin embargo, Ruth, ¿verdad? Da una respuesta totalmente distinta. Le dice Ruth en el verso 16, no insistas que te deje o que deje de seguirte, mm, porque a donde tú vayas, iré yo, y donde tú mores, moraré. amén. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo, excepto la muerte, nos separa. Mm,
Y estamos hablando del calibre, del calibre espiritual, diría yo, del peso de la espiritual que hay relación. de esta relación de padre, porque finalmente Noemí era un prototipo de padre para estas dos mujeres, porque ella quedó viuda. Elimelec murió en Moab y sus dos hijos también murieron en Moab. Y no vamos a entrar a decir qué significa Moab, porque estamos haciendo primeramente más bien abordar la importancia de esta relación, que era lo que nosotros teníamos con el apóstol Lucas. Por eso es que fue tan difícil, inclusive, para La nosotros separación. sentir esa separación, sentir esto porque nuestra relación solamente terminaría por la muerte. Y esto pasó, hubo muerte. Por ende, también hubo una separación para nosotros. Y cada vez que nosotros clamábamos por un padre, ¿verdad? Por un padre espiritual, por una madre espiritual, era inclusive ni siquiera tan consciente de lo que nosotros hoy somos conscientes. Sin embargo, vemos que en la misericordia que Dios tuvo con nosotros, Él nos provee a este hombre de Dios. Y lo proveyó de manera también bastante sobrenatural. Porque el apóstol Ben también tenía un trabajo ya haciendo por años en Sudamérica. Él llegaba a la Argentina, de hecho, por muchos años, y ahí él tenía inclusive sus propios hijos espirituales, cosa que nosotros desconocíamos también. Mediante Claro. nosotros oramos y Dios nos mostraba en sueños, nosotros no teníamos ni la menor idea de todos estos detalles. Sin embargo, ¿verdad? También Dios produjo de manera sobrenatural, usando evidentemente hombres para él llegar a Chile, porque también el apóstol Ben cargaba y todavía carga, ¿verdad? Porque él está en vida, con una palabra dada de Dios para su vida respecto a Chile y Argentina y algunos países en Sudamérica. Entonces, nunca él tampoco había entrado a Chile. O sea, el cumplimiento de la palabra de Dios para su vida también fuimos nosotros. ¿Comprendes? ¿Te das cuenta cómo Sí. se va, cómo todo esto se hila, Todo un cómo la propósito. manera de Dios, cómo trabaja? Mm. Es aquí ver la obra maestra de un Dios amoroso, un buen Padre, que hace que todos nos vayamos conectando. Él fue enviado a nosotros por una gran necesidad y un propósito, como también nosotros a la vida de Él, para que se cumpliese también en Él una palabra que Dios le había dado. Claro. Qué interesante, qué hermoso. Sí, cuando pasa todo eso, como tú bien dices, es algo completamente sobrenatural, definitivamente. Sí, efectivamente, algo sobrenatural. Es la experiencia que tuvimos nosotros cuando somos conectados con estos hombres de Dios. ¿Te acuerdas que a partir de eso todo cambió en nuestras vidas? Comenzó a haber de manera progresiva cambios. Empezamos a entender muchas cosas y entendimos además de que era también la marca de un tiempo, de un nuevo tiempo en nuestra vida. Porque inclusive toda nuestra vivencia que teníamos o que estábamos teniendo, de alguna manera vinimos a comprenderla en el tiempo por un enviado de Dios o por este hombre de Dios, que había muchas cosas que había que cambiar, de que Dios estaba haciendo algo nuevo con la iglesia, estaba haciendo algo nuevo. Había un tiempo, había llegado un nuevo tiempo, y eso creo que es lo que empezó a pasar y a traer una manifestación distinta a nosotros. ¿Te acuerdas que comenzaron a suceder varias cosas? Yo recuerdo que también de manera muy sobrenatural, la primera vez que el apóstol Ben pisó la congregación, que nosotros precedíamos, ¿se dice Sí. así correctamente? Ujú. O presidimos. Él llega con un gran mensaje que se titulaba El corazón del Padre. Corazón del Padre. Y eso fue sumamente revelador para nosotros, porque de hecho en ese momento él no solo llega a Chile, o sea, llegó a Chile, llegó a la casa, nosotros le recibimos como tal, pero no había nada todavía entre nosotros. Sí. Digamos, no había ninguna relación entre nosotros. Nosotros estábamos orando internamente para que Dios le revelara a él lo que nos había revelado a nosotros. ¿Te Sí. acuerdas?
Sí, Eso fue de cómo esto sucede. Y cuando Él trae el mensaje, el corazón del Padre, fue una cosa, sí. fue como esa gran respuesta divina para nosotros y luego nos fuimos a cenar y ahí tú puedes un poco contar cómo se dio en realidad, porque también eso también fue de verdad una cosa Ese mensaje fue muy súper, revelador, sí, el súper corazón del importante. Padre. em, y bueno, inmediatamente ocurrió algo ahí, ¿no? Ocurrió algo em, que era definitivamente lo que nosotros estábamos esperando, era como la respuesta a todo nuestro clamor cuando Él viene y trae esa palabra reveladora. em, Definitivamente fue una respuesta. Y cuando se termina de ministrar, Él lo que dice de que quiere ir, ¿cierto?, a cenar con todos nosotros, con la familia. Y bueno, nos fuimos a cenar, fuimos a un restaurante X, ¿cierto? Y en ese lugar el Señor también a Él le había revelado todos los procesos que nosotros habíamos estado experimentando, ya que Él andaba con hijos espirituales también, que son maravillosos, con su esposa también y su hijo. Y Él llama, me acuerdo, al apóstol Tinus también, y, y el apóstol Tinus nos empezó a entregar una palabra tan reveladora. eh, Directamente ahí entendimos obviamente que era el mismo Señor hablándonos. Fue maravilloso y me acuerdo que nos quebrantamos. Hubo un llanto ahí no sé, algo sucedió, algo pasó, que me acuerdo hasta los garzones que estaban ahí atendiéndonos, ellos estaban llorando también, viendo todo ese escenario, todo lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, ahí es donde yo personalmente le dije al apóstol Ben que si él podía ser nuestro padre. Y él se para inmediatamente de la mesa, me acuerdo, ¿te acuerdas? Que él se paró y juntos lo abrazamos. Y bueno, y ahí empezó esta relación de paternidad con él. Yo creo que inmediatamente hubo un pacto, se selló un pacto ahí en ese lugar que ha marcado una gran diferencia, porque desde ahí todo cambió, absolutamente todo, todo cambió. Así es, así es. Creo fielmente de que ha sido todo, y como hemos dicho, parte de un plan. Eh, la vida del apóstol Ben y nuestra familia en Sudáfrica ha sido clave para nuestro avance. De hecho, para el cumplimiento también de las palabras que el Señor mismo soltó en nuestra vida por boca de otros hombres de Dios mucho Mm, antes de conocerle a Él, mm. incluyendo el apóstol Lucas, Por ¿verdad? supuesto, Incluyéndolo a por Él como supuesto. padre. Él ha sido y ha sido de verdad clave en este avanzar nuestro a partir de esas vivencias, ¿verdad? Que tuvimos ministerialmente tanto con el apóstol Lucas, luego ahora pasaba a ser Dr. Ben Kleinham, ¿verdad? A quien también honramos en este episodio. Damos las gracias a Dios también por su vida, porque de verdad ha sido un hombre también ejemplar en su caminar para nosotros. Es otro hombre de Dios que ha entregado todo, su vida, sus ingresos, sus tiempos, sacrificado familia, ¿verdad? Porque en realidad si uno se pone a analizar, aquellos que tienen llamados del cielo, están siempre y estarán siempre dispuestos a darlo todo, A darlo todo. porque esto es con todo, Esto es con todo, sí, tal esto es cual, con tal todo, cual. esto es con todo, Él siempre ha manifestado ese rol de padre, correcto, ¿no? Porque a lo mejor muchos se pueden llamar padres, correcto. pero no están cumpliendo realmente a cabalidad esa función de Claro, padre, porque ¿no? Porque, es porque un es un rol don. importante, Y es definitivamente un don de Dios. así Es es, un don de Dios. No cualquiera se puede llamar padre. No lo cualquiera han dicho puede bien, estar muy lejos, separado, ¿no? A 10.000 kilómetros de distancia y decir que solamente está contigo conectado por medio de las redes y ese es un padre. Yo creo que habría que ponerlo, que hay que analizar que eso, hay que hay que analizar analizarlo, eso, hay que correcto. analizar eso. Ah, Estos hombres de Dios, estos dos hombres de los cuales nosotros estamos hablando,
que estamos muy agradecidos del Señor por eso. Ellos lo han dado todo. Son un ejemplo del darlo todo, ¿no? Y si nos vamos a la Biblia, todo esto tiene un respaldo bíblico, definitivamente. Correcto. Entonces, el apóstol Ben, viniendo de Sudáfrica a Chile, yo de verdad que hemos aprendido muchísimo con él en este tiempo. Entendemos lo que Dios está hablando a través de sus vidas el día de hoy, pero el venir sin ningún interés, ¿no? Como buen padre. De hecho, una vez vino solamente a vernos, a querer estar con nosotros un par de días de Correcto. Sudáfrica, Claro. ¿no? O sea, estas distancias también hablan y el peso económico que hay detrás de todo Correcto. eso es fuerte, es tremendo. Así que nada, bendito Dios, ¿cierto? Por estos hombres que definitivamente lo dan todo, lo dan todo. Y es una característica de lo que es el ministerio apostólico, donde todo está fundamentado, ¿no? Que es lo que significa realmente el ministerio apostólico en sí. Yo creo que toda una cultura paternal. Así es. Viene a mi mente una escritura que está ahí en el Salmo 68, versos 5 y 6. La Biblia dice ahí, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados y saca a los cautivos a prosperidad. No voy a leer la última parte porque lo que a mí me importa decir es lo primero, ¿verdad? Qué importante es esto que has mencionado, Alex, porque dijiste, no todos son padres. La iglesia en su gran mayoría y la iglesia institucional, ¿verdad? Y aquí hemos ido abordando varios temas, ya doctrina, un poco más de peso. Sin querer nos hemos ido adentrando un poco más en esto. Pero la iglesia institucional es incapaz de producir hijos. Y esto de que no existan padres, ¿verdad? Entendemos de que padre es algo que ha sido delegado desde el mismo corazón de Dios para los hombres. Sí, Por claro. eso cuando uno nace en una casa donde hay un papá y una mamá, Ujú. porque tiene que ver con un diseño de Dios. Es una Entonces estructura de Dios, Dios. correcto, y Dios da padres naturales que nos hace pensar que no necesitamos padres espirituales también. Y de hecho la Biblia aborda en el libro, si no me equivoco, en el libro de Efesios, acerca de los padres en el Señor, ¿verdad? Y cuán importante es cumplir este rol del cual tú hablas, cumplir el rol, no solamente de nombre, no solamente de boca, sino el rol de padre, que tiene que ver con cuidado, tiene que ver con instrucción, tiene que ver con un conducir, con un caminar. Y para eso tenemos un montón de Tiene que ver con todo un ejemplos contener. bíblicos y tenemos un montón de ejemplos bíblicos, Exacto. ¿verdad? Podemos ver la relación, analizar la relación de Pablo con Timoteo, de Elías con Eliseo, Moisés de con Moisés Josué. con Josué, Sí. de Ruth con Noemí. Ujú. Podemos evaluar inclusive la de Jesús con los Los discípulos. Claro. Oye, no podemos dejar de mencionar esto. Hasta Jesús necesita un padre. Ujú. Claro. Dios le dio a un padre. Ujú. Si bien es cierto, no era su padre biológico, Claro. porque la Biblia dice, y sabemos de que Jesús fue engendrado por el Espíritu de Dios que vino sobre María, Ujú. ¿verdad? Y dándole a un padre sustituto llamado José, Ujú. quien cumplió el El rol rol. y en representación del corazón de Dios, Ujú. Padre para Jesús, ¿verdad? Porque Jesús necesitaba crecer. Y dice la palabra que él crecía en conocimiento, en sabiduría y en gracia. Gracias. Pero había un padre, porque es la manera de cómo Dios Opera. opera y trabaja. Entonces, Exacto. cuando no hay padres, tanto en lo natural como en lo espiritual, Claro. evidentemente lo contrario es orfandad. Orfandad. Y creo que estamos nosotros en un tiempo muy importante y que ha de tener cumplimiento esta palabra sobre todos nosotros en la iglesia, ¿verdad? Porque la mente de orfandad debe ser desmantelada. ¿Y cómo se desmantela una mente huérfana o de orfandad? Cuando aparece un padre en tu vida, Amén. ¿verdad? Así Que es. cumple el rol, esa representación del corazón de Dios, nuestro Padre, hacia nuestras vidas. Y eso es lo que tanto pasó con nosotros, tanto con el apóstol Lucas,
como con Ben Kleinhan, ¿no? El apóstol Ben, ¿verdad? Eso es lo que sucedió también con nosotros. Pudimos ver en ellos a Dios mismo para nuestras vidas, Claro. ¿verdad? Y nos han traído y nos llevaron el apóstol Lucas hasta un lugar, hasta un momento en nuestra vida. Exacto. Y Dios, Una etapa. una etapa. Y Dios nos envía a este otro Padre. Y aquí estamos, Sí. ¿verdad? Gozando de su gracia, gozando de su amor, de su preocupación, de toda la instrucción inclusive que recibimos, porque no nos quedamos sin instrucción. Así, Sí. a modo secreto para nuestra audiencia, Sí, todavía hubo somos. momentos de mucha instrucción. Sí, Alabado sí, sea el claro. Señor. Sí. Qué bueno que la Biblia respalda eso, ¿no? Que el Señor al que ama lo disciplina. Sí, Sí, efectivamente. ¿cierto? Pues, de hecho, esa es la labor de un padre, Sí, tal cual con los hijos en la casa. sí, No tal tiene cual. que... Pero se está hablando de algo muy importante, fíjate. Creo que hay que considerarlo. Hay que considerarlo. Puede que tú estés escuchando hoy día de hoy eh, esta palabra y a lo mejor estás pasando momentos complicados, difíciles. Inclusive quiero decirte que eso también tiene que ver muchas veces por falta de padre. Todos necesitamos ser Mm. conectados con un padre. Todos necesitamos ser conectados. Todos con padre. necesitamos ser conectados con un padre. Sí. Y eso es sumamente importante para nuestra madurez, nuestro Sí. establecimiento y para el Eh, cumplimiento del propósito por el cual Dios nos ha llamado y Sí, establecido sí. aquí en la tierra. Yo creo que se está a tiempo todavía, porque hay varias escrituras bíblicas, aquí hay una ahí en Lucas y también en Malaquías capítulo 4, que dice el Señor que hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres, ¿no? Y ahí en Lucas después Juan el Bautista viene en el espíritu de Elías, también con lo mismo, que él haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Yo creo que estamos en tiempo de cumplimiento. Y fíjate que nosotros tenemos un testimonio bien bonito también en la casa. Hace muchos años atrás llegó un hermoso pastor a esta congregación con nosotros y se acercó. Y él vio en nosotros a esos padres. Eh, y cuando hablo de él, de verdad que para mí esto es de mucha importancia. Él se dio cuenta de que tenía que llevar a sus hijos a un propósito para que, o sea, cuidar el propósito, ¿cierto?, en sus hijos de parte de Dios. Y él vio y reconoció un tiempo. Y este hombre vino y se posturó. Definitivamente era un tiempo de Dios para él y también para su familia, porque hoy vemos todo un cumplimiento en la vida hecho ya en toda una familia que él cargaba, ¿cierto?, que llevaba como padre también. Y hoy vemos el cumplimiento de toda una bendición, de todo un propósito de Dios en ellos. Me imagino tú Amén, así sabes de es. quién estoy hablando, Sí, por ¿cierto? supuesto, claro, por supuesto. Sí, Honramos también en eso en fue este maravilloso. episodio la vida del pastor Guillermo Ormeño, ¿verdad? Él fue un gran hombre de Dios a quien amamos, respetamos y también honramos. Honramos, claro, Y claro que que sí. pudimos, él también pudo ver, ¿verdad? En Sí, nosotros, como tú nunca me dices, olvido de eso. esta paternidad. Que Exacto, entiendo que también que es un asunto de gracia, ¿verdad? exacto, sí, Está sí. relacionado a la gracia de Dios, porque es que es eso, es esa convicción que es por el Espíritu solamente, Claro. que no es algo que tú puedes simplemente llegar y escoger, Mm, sino que tiene que ver con una Claro. conexión divina, con algo sobrenatural, esto que pasa de manera interna en el corazón, esa conexión del corazón. Claro, Y evidentemente eso trae resultados y sí. trae propósitos. Mm. Hoy, aunque Él ya no está presente con nosotros en este cuerpo, ¿verdad? Podemos ver de que hoy su familia también puede disfrutar de lo que Dios tenía planeado, ¿verdad? En realidad, y no Claro. necesariamente porque tú y yo estamos... No, por sino que supuesto, no. del cumplimiento del propósito Propósito de de Dios Dios. en la vida también de su familia, Exacto, exacto. ¿verdad? Y evidentemente nos conecta con un Kairos, con un Mm. enviado
que es determinante para el cumplimiento de aquello que Dios se Por propuso supuesto, hacer en la vida de sus hijos. por supuesto, Lo así hemos es. visto, lo vemos por todas las escrituras. En realidad, el único y uno, bueno, no el único, pero una de las grandes labores de la paternidad o de nosotros como padres es retornar a los hijos de Dios a su casa, A su casa. volver al Padre. Y Exacto. no necesariamente porque hay que ir al cielo. No, Por no, cierto, no. en estos días veía algo y que inclusive es bueno hasta hacer mención de ello. Vi una película, ¿verdad?, que me dejó analizando esto y que es tan errado el pensamiento, tan errado, pero es la creencia general de las iglesias. Y eso, por eso que tiene que Dios seguir levantando hombres que puedan corregir estas imprecisiones, porque finalmente una imprecisión hace que el funcionamiento de su iglesia no sea el correcto, Exacto. ¿verdad? Y es determinante la precisión en todas las cosas que nosotros hacemos. Porque vi una película que se llama Punta de Lanza, ¿verdad? Y habla y relata la historia de unos misioneros que iban a una aldea o a un lugar ahí en los montes del Ecuador donde están un pueblo indígena, es un pueblo indígena. Y esa película relata de eso. Y tú sabes cuál era el concepto que ellos tenían como familia, porque es el relato de la vida real. Eso sucedió. Para quienes no la han visto y la quieren ver, es bastante bonita, es interesante, pero a la vez también me di cuenta, yo la había visto antes, pero cuando la volví a ver capté algo que es totalmente incorrecto. Y es parte de lo que estamos diciendo, no es que me voy a poner a contar la película, pero es lo que estamos diciendo. Ellos, su creencia de estos misioneros que estaban acompañados con sus esposas y sus hijos, ¿verdad?, era que ellos sentían el deseo y el anhelo de ir a los indígenas estos, un tipo de pueblo manoni, algo así se llamaban los indígenas, porque tenían que prepararlos para que llegaran al cielo. ¿Me entiendes? El que la puede ver va a darse cuenta en lo que ellos comentan y relatan, que debían ir a los indígenas para prepararlos para poder entrar ellos al cielo, porque no había nadie que les dijera acerca de la Claro, salvación. claro. Sin embargo, cuando ellos llegaron donde los indígenas los mataron a los 4. Y ellos dejaron a su esposa y a sus hijos, Chuta. a su esposa viuda, a sus hijos huérfanos, por un pensamiento, por una creencia de que había que prepararlos para llevarlos al cielo. Y eso es bastante, digamos, cuestionable y aborda bastantes cosas, porque lo que nosotros entendemos, que el mensaje que nosotros anunciamos y decimos y lo que hemos aprendido de manera personal y directa, es que lo que nosotros tenemos que hacer y trabajar, y lo que la Biblia aborda como padres, ¿verdad?, de otros, en este caso, en esta casa y algunos que tenemos por ahí en otras regiones y ciudades o países, es llevarlos a conectarse con el Padre, pero al corazón del Padre, en este ministerio de la reconciliación, de que se reconcilien con Dios, ¿verdad? Porque estas personas, una vez que son conectados a una gracia paternal, esta gracia paternal tiene la función de llevarlos a la madurez, al establecimiento y al cumplimiento del propósito eterno en sus vidas. Y que vivan, ¿verdad?, aquí, ahora, en la tierra, ¿verdad?, y experimenten el beneficio y de haber recibido el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, quise mencionarlo simplemente porque algo que me quedó dando vueltas y veo cuán necesaria es la necesidad de seguir entendiendo el propósito de lo que es el hombre de Dios en nuestras vidas, un hombre con quien puedas caminar juntos de la mano. Claro, estás diciendo algo tan importante, porque en este caminar nuestro hemos visto, ¿cierto?, de cómo hay tantos hombres de Dios con muy buenas intenciones, eh, trabajando, no lo sé, pensando ellos que podían estar haciendo toda una voluntad de Dios. Sin embargo, vemos en ellos este caminar, que han perdido aún a su familia, a sus hijos, por ir
detrás de algo o entendiendo O una algo enseñanza que era una equivocada. enseñanza equivocada, imprecisa, porque hoy mismo hay muchos, ¿cierto? No tan solamente hombres que presiden en una iglesia, sino que también en congregaciones, hombres familias, ¿cierto? Que han perdido a sus hijos por entender las enseñanzas o las escrituras de una manera imprecisa. Por eso que lo que acabas de decir es, chuta, es tremendo, es fuerte eso, es Correcto. fuerte. Claro, tal cual. Es muy importante. Y esas son las cosas que precisamente seguiremos abordando en los podcasts. Vamos a ir trayendo cada vez más y a través también de nuestras vivencias y experiencias, un poco más de a lo mejor claridad en algunos aspectos de los cuales nosotros mismos hoy somos testigos, que han permitido que tal vez la iglesia no esté, y no todas, pero me refiero a una manera de decirlo, no experimente o no esté viviendo acorde a un diseño, acorde a una voluntad de Dios, de cómo tenemos que conducirnos, ¿verdad? Mientras estamos aquí en la tierra, como esta gran familia de Dios que somos los hijos de Dios. Y bueno, yo creo que podríamos seguir abordando ya en el cuarto episodio, ¿verdad? Las enseñanzas y las vivencias todavía que evidentemente tenemos que seguir abordando. Esto es para largo. Tendremos, también les dejo y les paso el aviso que vamos a ir teniendo algunos invitados, quienes también podrán ir aportando Claro. en estos podcasts también de sus propias vivencias y donde iremos desprendiendo algunos principios y las enseñanzas que nos han permitido a nosotros experimentar a Dios de una manera tan extraordinaria y tan distinta a nuestro Dios y Padre. Claro, Así que le porque invitamos sí, a suscribirse, a oír el podcast. Los puede encontrar a través de Spotify con Charlas de Vida, Alex y Vanessa Carrera, o también en nuestro canal de YouTube. Quiero recordarles esto de todas maneras en redes sociales. Estamos tratando de compartir los links para que usted, una vez que se suscriba, cada vez que se sube un episodio, usted va a ser notificado y pueda seguirle dando continuidad a todo lo que hemos estado hablando desde el día 1, desde el primer episodio hasta ahora. Así que eso, les dejo invitado a dejar sus comentarios, a seguirnos, darle likes y compartirlos con aquellos que usted cree que puede ser de gran bendición. Pastor. bueno, oramos, y nos despedimos una vez más. Señor, gracias por este tiempo, por permitirnos, Padre, usar estos medios. Gracias porque nos damos cuenta cuán importante es escuchar de tu grandeza, de todo lo que tú eres, de todo lo que tú haces con tus hijos, Señor. La única intención, entendemos, Padre, de que estos mensajes que las personas, la audiencia, nuestros hermanos, es de que solamente tú eres el que nos va a llevar a que se cumplan todos los propósitos en nuestras vidas. Contamos nuestra experiencia de lo que tú has hecho, Señor, y esperamos que sea de gran bendición para todos los que lo escuchan. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Que estén todos muy bien. Nos Hasta la vemos entonces. próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.